pero diezmo respecto ¿cómo se llama? Versus frente a ofrenda. Entonces, habíamos discutido los principios, hermanos, fundamentales del dar cristiano. Si usted al final quiere comentar algo de esta clase o de las anteriores, hermanos, lo puede hacer con libertad. Siéntase en la libertad de decir, de expresarse, ¿verdad? Y como decimos nosotros, de buscar el equilibrio bíblico, ¿verdad? De buscar el equilibrio bíblico. Así que vamos a avanzar en esta última jornada rápidamente, en un breve tiempo. Esta clase es extensa, hay dos clases sobre este tema. Este es un tema fuera de serie, fuera de serie. Todos los estudiantes del instituto debieran pasar este tema en una clase normal de esta, hermano. Ya sea con cualquier maestro que les sea impartida. ¿Por qué? ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué nos ilustra esa imagen, hermano Pedro? No sé si Pedro puede hablar. Ok, hermana Dilcia Rivas, ¿qué nos ilustra esa imagen que ven en la pantalla ahora mismo? ¿Alguien quiere, alguien quiere decir qué ilustra la imagen, no el nombre, la imagen que ilustra? Ruptura, hermano. Gracias, hermana, gracias, gracias. La imagen nos ilustra un quiebre, un quiebre. ¿Y saben qué? Un quiebre fatal, ¿ya? Entonces, introduzcámonos al tema, hermanos, con la siguiente pregunta. ¿Quiénes me van a ayudar con la respuesta? Por lo menos hay 5 instituciones que Dios creó y fueron instituidas, hermanos, por Dios para beneficio de la humanidad. ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Cuáles son esas 5 instituciones que Dios creó? ¿Quién quiere decir un par de instituciones que ustedes recuerdan? Vaya, si usted como estudiante del Instituto Bíblico le llegasen a los hermanos de la iglesia, hermano, me han dejado de tarea que investigue 5 instituciones que Dios creó, que Dios instituyó, que son instituciones divinas, las llamamos. ¿Cuáles son las que son divinas? Porque fueron instituidas por Dios, creadas por Dios para beneficio de la humanidad. ¿Cuáles serían? Número uno, ¿quién me dice una? Hola. El matrimonio y la familia, hermano. Muy bien, hermana. Ahí dijo dos, la hermana. El matrimonio, también la familia. La iglesia, te ayudo con una. La Ok, iglesia, otra Antonio, ok, institución. Antonio. Excelente. La iglesia, van tres. Otra más. Mire, y lo han dicho ya, hermanos. Está bien. Matrimonio y familia. Matrimonio, la familia, la iglesia. Y hay una más, hermano, que no la pueden olvidar. Quizás se les olvide una última con la cual a veces podemos no estar muy familiarizados, pero Dios creó el gobierno humano. Y a la par de esto, de alguna manera, Dios dividió a las naciones. Por lo tanto, a esto, hermanos, se le conoce como el nacionalismo, es decir, que nosotros pertenecemos a una patria, los hermanos de Honduras pertenecen a su patria y son nacionales de ese país, los hermanos que viven en los Estados Unidos pertenecen a su patria y los que son legalizados allá, pues ellos son salvadoreños nacionalizados estadounidenses. Entonces, creemos, hermanos, que por lo menos 4 instituciones no las tenemos que olvidar: el matrimonio, la familia, la iglesia y el gobierno humano. Y aquí, hermanos, vamos a entrar en un tema que poco se enseña en las iglesias. Y cuando los hemos compartido con muchos hermanos, a veces los hermanos han dicho, hermano, gracias por este estudio, porque en la iglesia siempre enseñaron ley, ley y ley. Y poco se ha enseñado gracia, gracia, gracia. Y es paradójico, hermanos, estimados estudiantes, pensar que en las iglesias donde se predica la gracia, no hay gracia para los hermanos que están en divorcio. Entonces necesitamos entender el divorcio. Vamos a ver, empecemos, hermanos. Algunos comentarios preliminares acerca del divorcio. Y el primer punto que queremos entender, hermanos, es que es fácil volverse indiferente ante el tema del divorcio porque es tan común en nuestra sociedad. Según las estadísticas que se presentó en el tiempo, hermanos, hace años,
17 de cada 100 divorcios, de cada 100 matrimonios terminan separados. O como decía la hermana Sonia, quebrada su relación legal. ¿Saben que una vez compartí este tema en dos partes con la iglesia local, como estudios generales? No recuerdo, yo creo que fue un domingo, no recuerdo si fue un domingo o miércoles, pero lo que les quiero decir es que al final yo supe de familias, de hermanas, y sobre todo de hermanas. He también visto hombres, no solo hermanas, pero he visto también hombres que han tenido, hermanos, la mala experiencia de ser divorciados. Y las iglesias en la actualidad, hermano, son indiferentes ante el tema del divorcio. Entonces, necesitamos entender los principios fundamentales del divorcio. Ahí está alguna gráfica de estadística, hermano, que no necesitamos verificarlas ahorita, pero ustedes pueden ver que hay porcentajes de distribución de los divorcios en diferentes lugares. Ya. Pero en segundo lugar, como comentario inicial, es fácil enredarse, o mejor dicho, enardecerse o enfadarse ante el tema del divorcio porque es tan controversial en la iglesia. Vamos a ver. ¿En alguna de sus iglesias creen que el divorcio no es posible, hermanos? Pregunto. ¿Alguien puede responderme? ¿En alguna de sus iglesias creen algunas personas que el divorcio no es posible? ¿No hay razones para divorciarse? Hola, ¿nadie tiene una respuesta? Eh, Tengo dos respuestas ahora mismo. Número uno es que el silencio me dice que no tienen idea ahorita ustedes sobre si en la iglesia a la cual ustedes asisten, ya sea aquí en El Salvador o están en los Estados Unidos, en su iglesia los hermanos saben del divorcio, conocen el tema del divorcio o tienen aversión al divorcio o piensan que nadie puede divorciarse por ninguna causa. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Algún comentario para enriquecer la clase? Pueden ser libres, siéntanse libres. No se preocupen si se equivocan, hermano. A veces estamos en los estudios en la iglesia, alguien responde mal, pero uno no va a decir te equivocaste, hermano. No, corrige después de la enseñanza. ¿Comentarios, hermanos? ¿Qué piensan ustedes acerca del divorcio? ¿Es controversial en su iglesia, sí o no? ¿Y por qué? Hermana Melanie, ¿o qué, Antonio, tú vas a hablar? Bueno. No, no, no. Bueno, esperemos que otro hermano sí, pero tengo algunos comentarios sobre ello, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, el Vaya, vamos divorcio, a pues, escuchar a ¿verdad? Antonio Por la primero y luego una parte. hermana que quiera participar. Adelante, Antonio. Ok, sí, bendiciones a todos, ¿verdad? Sí, en la iglesia pues hay aversión sobre el divorcio, ¿verdad? Uno, porque los hermanos no están enseñados bíblicamente, ¿verdad? Pues en las iglesias pues tienen miedo, ¿verdad? O hay aversión al matrimonio porque ellos malinterpretan en muchas ocasiones la Biblia, ¿verdad? Y sí, cuando hay rompimiento, ¿verdad? Como vimos la figura de los anillos de un matrimonio, pues hay algunas causales, ¿verdad? Bíblicas por las cuales una persona se puede volver a casar, ¿verdad? Aunque su pareja actual esté viva. Pero sí, ¿verdad? Hay cierto temor, ¿verdad? Como digo, pues cómo han sido enseñados los hermanos, ¿verdad? Muy poco se habla este tipo de temas o contenidos bíblicos en la iglesia, es un problema bien serio. Entonces, creería yo, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, que sí, pues, en algunas cuestiones sí hay salida, ¿verdad? Bíblicamente para el matrimonio, para el divorcio, está más bien dicho, ¿verdad? Bien, Porque bien. sí, no se habla en la iglesia, ¿verdad? Hay miedo, hay temor, pero digo y aclaro, por el mismo pues desconocimiento bíblico. Gracias, Antonio, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna hermana? Adelante. Ahora, si usted es soltero o soltera, igual puede participar y preguntarnos. Aquí hay muchos casados que pueden darle una clase a usted sobre el divorcio, sobre, ¿verdad? Bueno, pero si conocen, hermanos, si no manejan la temática, no se preocupen, hermanos, no se preocupen, vamos a aprender. Vaya, avanzamos entonces. Antonio, solo un detalle, un comentario, tu comentario, excelente comentario. Hay desconocimiento en la iglesia local y ese es el punto. Es que es controversial porque hay desconocimiento, ¿verdad? Se enojan y uno. Vamos a separar el concepto de divorcio de nuevas nupcias o recasamiento, un matrimonio nuevo. Entonces, vamos a hacer desde ya un precepto así, hermanos, un principio así, una regla bíblica así. Las causas bíblicas para el divorcio, las causales bíblicas para el divorcio
generan motivaciones bíblicas para el para el nuevo matrimonio. Es decir, que si alguien se divorcia ahora por causas bíblicas, hay libertad de poderse casar otra vez. No obstante, no estamos diciendo, hermanos, que si alguien se divorció afuera de la Biblia, sin causal bíblica, no pueda casarse porque sería matarlo con legalismo humano. Puede casarse, lo único que debe comprender que hubo pecado y debe confesarlo al Señor. Y Dios cubre, Dios ama, Dios es un Dios de gracia, un Dios que protege a sus hijos. Por lo tanto, hermano, vamos a entenderlo bajo ese paradigma, bajo ese principio, ¿verdad? Y romper el paradigma de que no al divorcio, al 100, no. Recientemente una hermana me preguntaba, de otra iglesia, de una iglesia, no me acuerdo de dónde es la hermana. El hermano me dijo, yo creo que ella está separada de su marido, de su hombre, y me preguntaba qué pensaba yo acerca del divorcio y del nuevo casamiento. En realidad no le pude responder en un momento, hermanos, en 5 minutos es un tema que no se puede responder, así que tuve que, hermana, ¿puedo recomendarle un estudio en un sitio? Sí, me dijo. No sé si lo vio, y luego me pregunta, le digo, quizás lo hice por ya, hermanos, la filosofía del estudio, que sabemos que primero hay que estudiar y luego ahondar, porque ustedes aquí están en eso y van a apoyar a sus hermanos en la iglesia local. Vamos adelante, hermanos. Cualquier duda, comentario, me lo hacen, por favor, sin problema. Ustedes han escuchado mucho hablar de C.I. Scofield. Este hombre, un hombre que fue salvo por la gracia del Señor, este hombre tuvo algunos momentos de crisis, ¿ya? Y se ha dicho, hermanos, que él tuvo dificultades en su vida matrimonial. Les animo a que vean, ¿verdad?, cuál fue esto como una investigación personal. eh, y muchos hombres de Dios, hermanos, que han escrito, han sido muy buenos en sus puntos de vista, hermanos. Han escrito acerca del divorcio. Han escrito, pero aquí algunos de ellos, hermanos, literalmente se han divorciado y se han vuelto a casar por causales bíblicas y a veces por no bíblicas. Pero Dios siempre tiene misericordia. Sí, es importante ser claros sobre el tema del divorcio porque afecta a muchas vidas. Hermanos, estimados estudiantes, los primeros que son impactados por un divorcio son nuestros hijos. Una de las experiencias que tuve compartiendo una clase a estudiantes de educación media sobre una materia hace muchos años ya, es que un estudiante, hermanos, un varón, cuando tocábamos un tema sensible como estos, acerca de las situaciones problemáticas de la familia, era el tema de la clase en sí, él siempre tenía la intención de decir la experiencia que él había pasado como hijo, hasta que un día él manifestó literalmente que el divorcio de sus padres a él le había causado serios problemas. Y explicó muchas cosas, hermano. Entonces, es impactado el adolescente, el niño en el divorcio. Ahora, alguien que está aquí puede decir, hermano, eso nunca me va a pasar a mí. Nunca, nunca, hermano. Eso no es posible que lo digamos nosotros. Como estudiantes de la gracia, tenemos que entender el principio equilibrado de la gracia, hermanos. Entonces es necesario recordar que las escrituras consideran y comentan sobre el tema del divorcio. La Biblia toca el tema del divorcio. En el Antiguo Testamento, hermano Walter, no sé si puede leer en lámina uno, está ahí, cuando alguno tomare mujer, o no sé quién más podrá estar aquí disponible, que no está libre, hermano, vamos a ver, entonces. ¿Tú puedes leer, Antonio? Claro. Sí, Leo. Dale, adelante. Dice de Deuteronomios 24, del 1 al 4, así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, él le escribirá carta de divorcio y se Ujú. la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Sigue, termina ahí la idea. Vamos al siguiente. Em, no podrá, aquí así. Dice, no,
No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue Envilecida. envilecida porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muchas gracias, Antonio. Vaya, observen, hermanos, aquí, y vamos a ver otros versículos más, pero aquí la idea, hermanos, es que ya se habla de la separación de un hombre de la mujer. En el Antiguo Testamento Dios abordó el tema de la separación. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, es decir, se toma, se casa, esto habla de un matrimonio. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esto tiene que ver, hermanos, que ella le encontró pruebas de que hay algo incorrecto e indecente, tiene que ver con la moralidad. La despedirá, o sea, le podrá, él, en este caso, el principio es, hermanos, que hay libertad para despedirla. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es decir, aquí existe la separación, hermano. Pero no observe que hay una causal que dice por haberle encontrado causa, por haberle hallado a ella algo indecente, cosa indecente, enfatizando, hermanos, la moralidad. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro, muy bien, pero si la aborreciere este último, no dice por qué, y escribiere carta de divorcio, por segunda vez sería, ¿verdad? Y se la entregare en su mano y la despidiera otra vez de su casa ya, o si hubiere muerto el postrer, ¿verdad? Este hombre que la tomó por mujer. ¿Cuál es el punto acá? Esa pregunta a veces uno se la hace. Si una pareja divorciada, es decir, hermano, podrá, pues yo no sé si hay, yo nunca he conocido estos casos, hermano. Si una pareja que se ha divorciado después se juntan con otra persona, pero luego quieren regresar a su pareja inicial. ¿Cómo vaya? Deshicieron el divorcio, perdón, corrijo. Deshicieron el matrimonio, vía legal, y luego, por algunas cosas de la vida, luego regresan y quieren regresar los dos divorciados. Bueno, yo no conozco parejas así. Si ustedes conocen parejas, me gustaría escuchar su testimonio, hermano. No me digan quiénes ni de dónde, pero yo hasta hoy no conozco esos casos. Que por lo menos, para comenzar, no sé en la ley de la República si existe forma de a eso que se pueda renovar. Eso no lo sé, hermano. Y segundo es que, por lo general, el juez cuando dicta un divorcio en el país, hermano, ya han pasado ciertas condiciones para que el divorcio se dé. O sea, el divorcio no existe, hermanos, de manera automática. Yo voy a un juez de la República y le digo, señor juez, me quiero divorciar de mi mujer porque ella no me cocina bien, no me lava la ropa, me critica, no me quiere. El juez va a decir, se va a reír y va a decir, estás loco, muchacho. ¿Ah? Debes cumplir primero las causales del divorcio. Entonces, hermano, aquí es claro esta parte. ¿Verdad? Si hay preguntas, después me las hacen, hermano. Así dijo Jehová que, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra, qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, habla de una figura, aquí está en sentido figurado respecto al pecado de Israel. Yo le había despedido y dado carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Note que aquí se usa y se enfatiza, hermanos, en sentido figurado el hecho de la inmoralidad. En este caso sería como algo dicen, el adulterio espiritual, la inmoralidad en forma de figura, ¿ya? Pero haciendo referencia, hermanos, al rechazo de la inmoralidad sexual, de la inmoralidad sexual. Por supuesto, en estos versículos de Isaías y Jeremías no se habla de un acto físico, sino de un acto simbólico que toma la figura de la misma forma de la inmoralidad. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, oiga esto, desleales, otra vez. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mire, en Mateo hay una figura interesante, ojo, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Quién quiere leer, hermanos? ¿Un voluntario ahí? Hola, adelante. Yo quiero que me vayan a leer para ver si cómo les va. Eh, Yo le ayudo, hermano. amén, hermana, gracias, sí, excelente. Dice Mateo 1.
18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería Infamarlo. infamarla, quiso dejarla secretamente. Sí, termina la idea ahí. Bueno, pero entonces permítanos, vamos acá. Por aquí Ujú. pasamos a otro versículo. Aquí, hermanos, observe que José conocía la ley mosaica. Y al conocer José la ley mosaica, ¿verdad? Resulta, hermanos, ya. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María eh, con José, ya. Entonces, hermanos, habla acerca del nacimiento de Jesús. Como quien dice, José se da cuenta que María está embarazada, haga concebido, y resulta, bueno, ¿y ahora qué? Si yo con esta mujer no me he juntado. Como no quería, la amaba y no quería difamarla, hacer la bulla, y sobre todo porque le tocaba a su mujer, de acuerdo a la ley mosaica, tener el castigo de la ley. Entonces, ¿qué hizo José? Dice que quiso dejarla secretamente. Y luego usted conoce la historia, hermano, después. Ya. Implicando, hermanos, que el pecado sexual en la ley siempre fue repudiada por Dios a través de su palabra. Y esto sigue siendo cierto como principio fundamental ahora mismo, hermano. Veamos los siguientes versículos, Marcos 10, 1 al 8. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús siempre usaba, hermanos, la enseñanza, ¿verdad? Les hablaba de la ley, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. José conocía esto porque era la ley. Los discípulos eran, perdón, aquí los religiosos eran unos pícaros, falaces, y van a tratar de interrogar a Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, ¿ok? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Se unirá es la palabra que usa el Génesis para pegamento por siempre, y los dos serán una sola carne, de la separación a la unión eterna. ¿Mm? Digo, mientras viva, mejor dicho. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Aquí, ¿qué hace, hermanos? La enseñanza aquí de Marcos es que los discípulos recibían enseñanza, pero los fariseos eran siempre metidos, eran siempre los religiosos del tiempo de Jesús. Estas sectas eran muy violentas, muy locas, trataban de cuestionar a Jesús y van y le preguntan: "A ver si usted sabe". No, no, vamos a ver. Y que le preguntan. Y luego le explica a Jesús: ustedes son un poco ignorantes, bueno, mucho. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Ojo, hermano, Lucas 16. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada de mi marido adultera. Hermano, esto es importante. Aquí viene un punto clave. Ya vamos entrando al tema de hoy. Vamos a ver. El divorcio ah, no fue mandado nunca. La permanencia del matrimonio siempre fue enseñada y mandatada por Cristo, por Dios en su palabra. Entonces, hermano, resulta que aquí tenemos la palabra repudiar, y esa es la intención, la separación, darle carta de divorcio a una mujer o que la pareja se separe. Oiga esto: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Quiere decir, hermanos, que quien inicia el repudio a una mujer como hombre y se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Ya? Quien la echó de su casa, digámoslo así, peca. Pero también, hermanos, el que se casa con la repudiada del marido adultera, es decir, hay doble pecado, ¿ya? Porque el que repudia y se casa con otra, él peca por la vía de casarse con otra porque no tenía derecho a repudiarla, pero se casó con otra, adulteró, o sea, cometió un pecado sexual. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera, es decir, que hay doble pecado en dos vías, ¿ya? Quien repudia y se casa con otra peca, y quien se casa con la que se fue de la casa también peca. O sea, aquí hay un corte bien claro.
Después me preguntan si no comprenden esto, hermano, yo se los trato de explicar con mis palabras. ¿Y cuáles son las ideas aquí de, de las palabras griegas, hermanos, en el divorcio? Bueno, mire, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y la pregunta es, sigue insistiendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El griego, hermanos, implica que es estar apartado, es decir, el divorcio es separarse, ¿ya? Que la mujer se va o la mujer se queda, o el hombre se va y la mujer se queda. Pero esta acción, hermanos, no tiene que ver con el hecho solamente de separarse físicamente. Ya el divorcio en nuestra, en nuestra legislación, hermanos, tiene que ver con la separación legal. Una pareja puede estar separada, pero no divorciada. Sin embargo, la separación emocional, por lo general, va a conducir a la separación legal. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Repudiar, hermanos, es del griego apolou, es decir, liberar completamente, soltar, aliviar, dimitir, dejar morir, despedir, divorciarse, quebrar la relación matrimonial. ¿Cuándo es que se da el divorcio, hermano? Vamos a ver, déjeme explicarle así. Imagínense que usted está casada o casado y por problemas de la familia, el matrimonio, deciden separarse por un tiempo, hermano. Se va el hombre para una casa de su mamá, se queda solo en una casa que tenga aparte, alquila un cuarto independiente, etcétera, etcétera. Se separan físicamente. La separación física conduce a la separación emocional. Y posiblemente, hermanos, la separación emocional ya es un quiebre, pues, de hecho, ya es un quiebre. Entonces, en ese momento, hermanos, no hay divorcio todavía, pero ya hay un camino al divorcio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sin duda, lo que va a pasar ahí, hermano. Si yo le animo, hermano, que si usted tiene un amigo, una amiga, usted tiene dos opciones para apoyarlo. Si es creyente, usted puede animarle que ingrese a la clase un día. Mire, ¿por qué no ingresa a esta clase? Y le preguntas al hermano, a los hermanos, a los líderes ahí, a los maestros, o a cualquier estudiante le puede preguntar a usted, aquí en la clase. Y la otra es que usted comparte esta clase con alguien que lo necesita, pues sea creyente, hermano. No, no, mire, por favor, hermano, estos temas son para creyentes. Los inconversos no están en este mundo porque ellos tienen otra visión del mundo. Nosotros tenemos una visión bíblica, eso es totalmente diferente. Termino la idea. Repudiar es despedir, dejarla ir, aliviar. Cuando hay separación física, hay automáticamente separación emocional. Y la separación física y emocional va a conducir a la separación legal. El divorcio no se da por la separación física ni emocional, más bien ahí inicia un camino largo y tortuoso, un martirio terrible para la pareja. Es posible que ellos estén de acuerdo, hermanos, pero siempre va a haber un qué dirá la gente, wow, me siento triste, soy débil, ok, comienza, hermanos. En 1 Corintios, Pablo les dice a los Corintios, este es un pasaje que me encanta, hermanos, recientemente lo hemos comentado con los hermanos en la iglesia, y esto habla de la permanencia del matrimonio. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que es la mujer no se separe del marido. El separar se habla de la separación legal otra vez, de divorcio, de que es, hermano, separar, salir, poner aparte, poner espacio entre, o irse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mandamiento para el matrimonio? No separarse, no separarse. La Biblia no manda el divorcio, pero manda la unión permanente. Oye, voy a repetir este principio, hermano. Escríbalo, escríbalo, porque le va a servir a usted. Y quizás no le sirva ahorita para usted, quizás no, pero usted va a ayudar a otros, hermano. Porque es un líder, es una líder, es una hermana de confianza, se le van a acercar. Oye, esto que le voy a decir. Y otra cosa más, hermano, les voy a dar un consejo, un tips. Como estos son temas de ministerio pastorales, hermano, una serie pastoral, y se les comparte a todos los estudiantes. Quiero decirles que la intención de que usted sepa todo esto es que podamos apoyar a nuestros hermanos. Vamos a ver. Quizás una hermana de confianza se le acerque a una hermana que está aquí en este estudio y le diga, hermana, mira, ahora por mi matrimonio, que estoy teniendo serios problemas en el matrimonio. Y las hermanas entre sí generalmente tienen confianza entre sí. Quizás se pueden comentar a profundidad los temas, ¿ya? Y quizás, hermano, a usted le sirva este estudio para poder ayudar a otros. Primero oración, segundo estudio, primera oración, segundo estudio, que el Espíritu Santo convenza de los principios a las personas. Entonces, hermanos, voy a repetir el principio, no sé si lo dije bien, lo voy a repetir.
La Biblia manda la unidad permanente, la permanencia del matrimonio. Nunca manda la separación. Preguntas en ese principio, ¿estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí o no? Preguntas, hermano, me siento solo aquí, solo en este cuarto virtual. ¿Están de acuerdo con ese principio? La Biblia no manda el divorcio. La Biblia nos manda la unidad permanente en el matrimonio. ¿Alguien quiere comentarme sobre esa verdad? ¿Sí o no? Hola, hola. Escuchan, Adelante. ¿me escucha, hermano Milton? ¿Sí? Ay, disculpe, que estoy probando un equipo aquí, hermano. Vaya, no solo mencionar, hermano, lo que menciona en Malaquías 2:16, ¿va? Solo el Sí, texto que, donde dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. sí, Solamente, sí. estaba probando Ok, aquí. ok, ok. Sí, hermano, gracias por el comentario y la relación. Entonces, hermano, gracias, hermano. El contexto, hermanos, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es que Dios aborrece la separación, Dios manda la unidad permanente, el hombre para su mujer para siempre, mientras vivan. Solo la muerte puede separar esto, entonces el principio se comprende. Vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar. ¿Qué pasa acá? La permanencia del matrimonio es el plan y diseño original de Dios, hermano. Es decir, cuando son declarados marido y mujer por un juez, no, perdón, corrijo, por una autoridad competente civil de un país. Yo voy a hablar de mi país, o yo sé que en otros países quizás los religiosos pueden casar y quiero anticipar algo más que a veces, hermano, yo no sé por qué, perdón, hermano, me preguntan sobre esto después por qué pienso así. Pero tenemos que clarificar, hermano, entre nosotros acá como estudiantes, que los pastores, los líderes espirituales no tienen facultades para casar a nadie. ¿Ya? Vamos a repetir. Ningún ministro en El Salvador religioso, sea llámese de pastor, obispo, como sea, líder espiritual, no tiene facultad legal para casar a nadie. Cuando por alguna razón o causal nosotros estamos ante una pareja que va a ser presentada en matrimonio, es porque ya se casó, ya se efectúa el matrimonio que la Biblia nos manda. Entonces, lo que les quiero decir es que el plan, cuando la ley civil, cuando una persona, una pareja se casan, hermano, el principio claro aquí es la permanencia del matrimonio, ¿ya? Y ese es el diseño original de Dios. Entonces vinieron a él. Hermano Walter, ¿puede leer esa parte, ese versículo? Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Muchas gracias, mi hermano. Estimados estudiantes, la permanencia del matrimonio está dicha en las expresiones no serán dos, sino una sola carne. Esto habla de unión perpetua, ¿ya? Unión perpetua. Y aquí viene un punto clave, hermanos. La prohibición, allá está la permanencia del matrimonio, aquí viene la prohibición. Mira qué interesante, del divorcio es ideal y deseo continuo de Dios. Observe, hermanos, que por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, hermanos, no hay forma de justificar que el divorcio no es prohibido en la Biblia. Sí es prohibido el divorcio, claro, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, Dios instituyó el matrimonio, como dijo la hermana Melanie, la familia, la iglesia, etcétera. Y el matrimonio es una institución divina, hermano. Yo les he dicho a los hermanos en broma y en serio, está en Génesis y en Mateo, hermano, la misma idea, que el primer matrimonio lo ejecutó Dios en el jardín. Él divinamente ejecutó el primer matrimonio entre Adán y Eva. Entonces, hermano, aquí viene una pregunta. ¿Y entonces qué con los divorcios? Muy bien, hermano. Aquí vamos a entrar al tema que quizás nos va a generar dudas antes de irnos a descansar. ¿Existe algún permiso para el divorcio?
Entonces, hermanos, hay un permiso para divorciarse por Moisés. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés, ahí está Moisés, dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Es decir, hay permiso por Moisés, por una razón. Ahora, hermano, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Deuteronomio 24, 1 al 4, ya lo había leído Antonio antes, me parece. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, también eso le pasó a José, que pensó esto, pensó eso, ¿verdad? Que eso estaba pasando, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiré carta de divorcio, pobrecita la mujer, y se la entregara en su mano y la despidiere, wow, por segunda vez les dije hace un rato, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fuese envilecida. Es decir, ya ha estado con otro hombre, ya. La fama, la mala fama. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien, hermano. Entonces, ¿qué implica acá? Que hay una prohibición absoluta en cuanto a el divorcio, por lo tanto, hay que considerar lo que dice Dios. Pero el divorcio, hermanos, aquí viene un punto clave, hermanos, y quiero que le pongan mucha atención. Punto B. El divorcio fue permitido, pero nunca ordenado. Y aquí entramos a un dilema. Pero yo le conozco, yo le llamo a esto el equilibrio bíblico, hermano. Oiga esto, el divorcio fue permitido, pero nunca ordenado. Es decir, ¿qué significa el punto B? Que bajo ciertas condiciones, la separación es permisible en la Biblia, pero nunca es ordenado, hermano. Esto dio mucho paz, ha dado mucha paz a los hermanos que han escuchado la enseñanza muchas veces, hermano. Porque se pregunta, hermano, yo me divorcié porque mi pareja me falló moralmente. Se metió con otra persona y ahí comienza, hermano, la historia y usted sabe todo eso, ¿no? Bajo esas condiciones es permitido, pero no ordenado. Es decir, hay perdón, sí, hay perdón, puede haber perdón, claro que sí, claro que sí. Sí, el divorcio ocurría por la dureza del corazón, es ahí donde comienza el problema. Aunque la ley lo permitía y lo regulaba, el divorcio nunca tuvo su origen en Dios. Es importante esto, hermano. Que Dios no dijo, pueden casarse, pueden probarse un tiempo y luego si no les gusta se divorcian. Dios no dijo eso. Es para toda la vida. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, el divorcio es permitido. Los hombres casados, Dios quiere que sean felices con su mujer. Las mujeres casadas, Dios quiere que sean felices con su marido. ¿Ya? A cada pareja lo que le compete, ¿no? El permiso para divorciarse, hermanos, por Jesús. Hay Moisés, ahora Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí entra Jesús. Y miren esta verdad. Y yo os digo que cualquiera que repudia, recuerde que repudiar significa separarse o divorciarse a su mujer, y aquí está la salvedad, hermano. La excepción le llamamos nosotros, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, aquí hay doble pecado. Pero preguntamos acá, ¿esto significa que hay un permiso para divorciarse? Sí, eso es, justamente, hermano. Quizás si usted lee algunos autores sobre este pensamiento, van a decir que no. Pero no es por cualquier causa, debe ser por causa de moralidad sexual, pero no de moralidad, sino de inmoralidad sexual, por fornicación. Para los judíos, hermanos, habían básicamente dos escuelas. Había una escuela que decía que por cualquier causa podía divorciarse de una mujer uno. Y había la otra escuela que era más ortodoxa, que decía que no, no, no. Entonces, por ejemplo, hay matrimonios que se divorcian, hermanos, porque, bueno, dicen unos, la luz, se apagó la luz del amor. Eso sí, dicen una idea, no sé. No existe en la Biblia esa causal. Dicen otros que se divorcian porque su mujer no les plancha la ropa. No encuentro en la Biblia esa causal. Algunos dicen que se divorcian porque su marido la maltrata. No existe la causal. Ahora, ojo, hermano, no quiere decir que eso es bueno. No, no, por supuesto que no. Solo estoy comentando el texto. Pero Jesús dice que salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, esto habla de un divorcio y un recasamiento, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que quien peca es la que cometió el pecado de inmoralidad sexual, ¿verdad? Si yo os digo, cualquiera que se repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa, o sea, la única forma de entenderlo es así. Si alguien aborrece a su mujer, se separa por inmoralidad sexual, puede casarse. Pero si esa salvedad no existe, adultera, adultera. Es decir, que no solamente el pecado de separación, sino hay pecado cuando se casa con otro. Y el que se casa con la repudiada, es decir, la mujer que se echó, también peca, si es creyente, ¿no? Entonces, hermanos, el divorcio es permitido cuando es debido a inmoralidad sexual, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero no ordenado, recuerde eso, hermano, pero no ordenado. Entonces, se comete adulterio cuando uno se casa sin un divorcio permitido. Vamos a ver. Supongamos que alguien se divorcia, hermanos. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner un caso, el caso mío para que nadie se sienta aludido. Vamos a suponer, hermanos, que yo me divorcio con mi mujer y yo justifico ante el juez que, mire, no, pues sí, que ya tenemos una separación y yo voy a dar fe de que ya tiempo ella se separó de mí, yo me separé de ella. Y resulta, hermanos, que no hay ninguna causal real de pecado sexual. Lo pongo así para que nos entendamos. Quiere decir entonces que este divorcio que no es permitido bíblicamente, se peca quien hace tal acto. Ese es el punto, se comete pecado. También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, aquí, hermano, no sé cuántos solteros hay ahora mismo, pero si no estás preparado, bueno, voy a comentar el versículo primero, permítame un segundo. Otra vez, la misma idea. El permiso de Jesús para el divorcio es por pecado sexual, pero no por cualquier causa. Para los solteros están aquí. Si no estás preparado para pasar el resto de tu vida junto a una sola persona, no estás listo para el matrimonio. No sé cuántos solteros están aquí ahora mismo, espero que estén motivados por el estudio, porque podrían estar pensando los solteros, ay hermano, eso es estudio es para los casados y los solteros ¿qué? Bueno, ahí está el principio también, ¿ya? Si no estamos listos para estar con alguien por el resto de nuestra vida, tampoco debemos casarnos ya. Muy bien, hermanos. Más adelante queremos abordar los temas con un grupo de jóvenes para ayudarles en su vida espiritual, en su vida de toma de decisiones. Y queremos abordar esa parte de una forma así bíblica, ¿no? Que yo sé que va a ser de mucha bendición para los jóvenes que tengamos en nuestra reunión. Entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, pues que lo reciba. Muy bien, ¿qué significa esto? Hay personas que tienen la capacidad para quedarse sin casar, hermano, y no cometen pecados afuera del matrimonio, porque tienen capacidad de mantenerse así. Está bien, así nacieron. No nos sorprendamos cuando ya encontremos a personas en la iglesia, hermanos, que nunca se casaron. ¿Y por qué no te casas? No, no tengo interés en casarme. No, no siento deseo. No, pues no, no hay nada. Está bien. Ahora, está claro, hermanos, de que eso no es lo que la Biblia enseña respecto a la vida del hombre y la mujer, pero hay excepciones, ¿no? A los que hacen eunucos, por lo general, hermanos, tiene que ver con aquellas religiones donde tienen que hacer ciertas reglas, ¿ya? Eh, Diferentes tipos de forma de que la mujer o que el hombre, pues, más que todo, no pueda casarse. Por ejemplo, el catolicismo romano, hermano, les meten en la cabeza que deben dejar las mujeres. La gente sabia se casa, los no sabios se quedan solteros y cometen pecados y atrocidades. Entonces, hermanos, queremos ir, ¿verdad? Queremos ir ya cerrando esta parte del día de hoy porque el tiempo se nos ha llegado. Y estamos, ay, hermano, estamos lejos, un poco lejos. Hermano Milton, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, eso oímos a las preguntas ya, hermano, de la noche. Sí, Sí, claro, en adelante. cuanto a los eunucos, ¿verdad? Bueno, Sí, los eunucos, bueno, son los que ahí en el texto dice algunos que ya nacen, ¿verdad? Y otros que los hombres. que se hacen. Ajá, los eunucos se refiere a la castración, hermano, del. Sí, Ajá. correcto.
Sí, es Ajá. decir, que algunas personas nacen con la capacidad, hermanos, de no estar como en ese, en ese mundo de, ¿cómo le dijese? De los actos sexuales, tienen la Sí, capacidad para sí, mantenerse, hermanos, sí. correcto, Y sí, hay personas, hermanos, que nacen con esa capacidad, como quien dice, tienen la capacidad para mantenerse puros sí, naturalmente, pero otros, ¿verdad? En la naturaleza, hermanos, humana, es normal es que los hombres nacen sin potencia, sin alguna potencia absoluta. Es decir, ellos no tienen ningún deseo, tienen la capacidad para mantenerse. Bueno, como hermano, la, que usted sabe sería que como nos la podemos referir. abstinencia, ¿verdad? Correcto, tienen la Una capacidad abstinencia. de abstenerse, tienen la capacidad de abstinencia, claro. Aunque el hecho de la abstinencia, hermano, lleva a la intención de que cada uno tome la determinación de abstenerse y Sí, buscar formas de diluir las potencias sexuales en otras áreas, pero el eunuco no tiene la capacidad, nace así ya con esa, como quien dice, automáticamente nació sin fuerza sexual, pero sí, no es lo normal, hermano. Lo normal es que hay la edad del desarrollo del niño, del adolescente, en donde el niño y la niña comienzan a tener la sensación, el deseo sexual, eso nace, es natural en los hombres y en las mujeres, ¿ya? sí. Y los Otra jóvenes deben ser pregunta, instruidos en esa área, muy bien. sí. Otra Los pregunta, castrados, hermano hay Milton. casos de castración, sí, hermano, Sí, claro disculpa ahí. está, ¿verdad? Pero esos son temas, ajá, Sí, muy bien. correcto. No, otra inquietud que tengo, hermano Milton, en cuanto a lo que se da en algunas iglesias, ¿verdad? Bueno, algunos concilios, por decirlo así, ¿verdad? O comunidades de fe que mantienen todavía esa cuestión de que prohíben el divorcio. Por ejemplo, creo que la iglesia católica todavía está en esa dirección, ¿verdad? Que como que prohíbe. Entonces, pero si en una relación de pareja, ¿verdad? La vida peligra, ya sea más que todo en el caso de las mujeres, eh, porque yo escuché un caso de alguien, ¿verdad? De que se fue a donde el cura y le dijo que, o sea, que peligraba su vida y ella se quería divorciar, pero no le permitió la iglesia. Al final, pues la muchacha perdió la vida, ¿verdad? En esos Ufale. casos extremos, no sé, hermano Milton, porque yo creo que también hay iglesias evangélicas que manejan esa situación de que no deben de divorciarse. Sí, hermano, sí, wow, wow. Hermano, sus dos preguntas son muy importantes. Y para esas dos preguntas, justamente para las dos, hay respuesta bíblica. Y el caso que me presenta es el religioso que prohibió y que le impidió a la mujer separarse. Ahora mismo, ese hombre está llevando la carga de la conciencia de que fue un tonto, ¿no? Perdona la palabra, perdona, hermano, pero sí, francamente, porque hizo algo de tontería. Pudo haber dado salida a la mujer para salvar la vida, porque ahí en ese caso tenía que ver ya con la ley civil, hermano, ya con la ley de un país. Por eso está la institución que decíamos al inicio, el gobierno humano. Hermano, la segunda, hermano, de que hay iglesias evangélicas que prohíben o venden de reojo, con desdeño, con menosprecio a los divorcios, a la intención de divorcio. Hermano, todavía hay iglesias, todavía sí. De hecho, estos temas, como lo dijimos al inicio, no son temas tratados en las iglesias. Por lo general, son temas, hermanos, que los olvidan, no se toman por muchos temores. Pero cuando ustedes se paren en los púlpitos, hermanos y hermanas, a las hermanas para las hermanas no, y los hombres para la iglesia en general, y se paren en los púlpitos, hermanos, seamos equilibrados en estos temas. Por eso es importantísimo este tema, hermano. Y sobre todo si ustedes son líderes de sus iglesias locales, son líderes de hombres. Quizás hayan hombres que se acercan a ustedes a contarles cosas de hombres respecto a sus mujeres. Hermano, éticamente, técnicamente uno no se inmiscuye en los temas de matrimonio si no se las preguntan, ¿no? Porque no es correcto, no es ético. Sin embargo, hay hermanos que tienen confianza y van a acercarse. O quizás, hermano, hay que valorar el hecho del divorcio en las iglesias locales, pero de una óptica bíblica. Al final, hermano Saúl, vamos a dar nuestro resumen de esto y vamos a hacer algunas conclusiones básicas que vamos a llevar en cuenta. Su Sí. pregunta, que Gracias, gracias, hermano si, Milton. sí, que si se pueden divorciar, sí, hermano. Hay posibilidad de un divorcio bíblico en un sentido de que se permite el divorcio bajo una figura bíblica correcta de inmoralidad sexual. Pero, hermanos,
Oiga esto, digamos esto, hermanos. Yo no sé, me preguntan si no me comprenden acá porque me puedo confundir acá. Se pueden confundir y me puedo quedar yo un poco oscuro. El divorcio es permitido en ciertas circunstancias, pero nunca ha sido ordenado, hermano, por Dios. Ese es un equilibrio perfecto, hermano, que me parece muy bien de este estudio. No sé, hermano Saúl, si con el comentario mío le puedo ayudar un poco, porque esta respuesta vamos a tener al Sí, final de la clase. sí. Ok, Muchas gracias, en otra hermano clase. Milton. Sí, me queda claro. Gracias, hermano. Perfecto, hermano, muchas gracias. Hermanos, ¿alguna pregunta más? No sé, ya la hora se nos ha llegado, vamos a suspender ya. Vamos a seguir con Hermano, las aplicaciones. hermano Milton, Adelante, hermano. que cuán importantes son estos temas dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque pues estamos claros que honroso es el matrimonio, pero hoy en día, hermano, yo he podido observar en la juventud que quieren normalizar, digamos, ejemplo, hombres narcisistas que eh, pretenden hacerle sentir a las jóvenes de que ellas son culpables y ellas creen que están en la lucha por ganar el amor y qué bueno es poder instruir a nuestros jóvenes para evitar que ellos caigan en un error y lleguen al matrimonio y después verse en estos problemas como el que decía el hermano Saúl, ¿verdad? En el caso de que hasta lleguen a la drástica decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Porque a veces, hermano, hay indicios, hay luces en el noviazgo que le dan indicadores de que eso no está bien, de que no son las personas idóneas y que pueden retractarse porque el noviazgo pues es para conocerse, ¿verdad? Obviamente cuando los jóvenes están entablando una relación de noviazgo es porque tienen en su pensamiento formar un hogar, pero es ahí donde uno se puede dar cuenta, hermano, de que si eso no es la persona y qué importante es poder conocer estos temas para instruir a nuestros jóvenes, para evitar caigan en estas situaciones. Y qué bueno es poder ver matrimonios felices. Sabemos que hoy en día siempre van a haber dificultades en el hogar, en la familia, en el matrimonio, pero cuando Dios es el centro de la vida, de la familia y hay instrucción, es diferente, ¿verdad? Pero qué lamentable es cuando se dan estos casos de que incluso pues hasta se puede perder la vida o cosas así extremas y drásticas. Yo considero, hermano, que estos temas son, aunque son bastante complejos, a veces nos cuesta entenderlo, pero qué bueno fuera de que también en las iglesias se esclareciera para que los jóvenes tengan un amplio conocimiento y a la hora de tomar una decisión tan importante de vida, ellos puedan respaldarse con la palabra del Señor. Solamente, hermano. Gracias, hermana Melanie. Muy buen comentario. Yo siempre he pensado que los jóvenes deben ser atendidos en estas áreas en las iglesias locales, porque nuestros jóvenes son el tesoro que tenemos, porque son hijos de creyentes, y no hay forma más agradecido con la gente que apoya a los jóvenes, hermanas. Claro que sí. Y yo quiero animarlos a ustedes a seguir apoyando a sus jóvenes en las iglesias locales. Nunca veamos a los jóvenes como los más helados, más fríos, más pecadores. Orientémosles con la palabra de Dios. Y podemos llegar a los jóvenes para ayudarles en sus momentos de crisis. Hermanos, los padres que tenemos hijos adolescentes ahora mismo sabemos que hay luchas y hay luchas, difíciles, ¿no? Pero tenemos que seguir y no imponer criterios humanos, sino imponer su palabra. La palabra de Dios va a transformar y va a hacer que las cosas cambien. Me da mucho dolor cuando veo jóvenes fracasar por dos razones. Primero, porque las iglesias han hecho caso omiso de la Biblia en estos temas. Y segundo, hermano, porque muchos padres podríamos ser difíciles para tratar con los jóvenes en esas áreas. Tenemos que aprender a tratarlos bíblicamente. Gracias, hermana, por sus comentarios. Interesante. Hermanos, no se imaginan cuánto placer me da tocar estos temas con ustedes. Como la hermana Melanie decía, las iglesias deben ser saturadas con estos temas, ¿no? Los matrimonios y los jóvenes con la parte que les compete. Nosotros, una de los planes que tenemos nosotros, hermanos, siempre es ayudar a los jóvenes en las áreas que se puedan, si es posible, bíblicamente. Y como decimos siempre, que sea la Biblia que hable. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Nos encontramos el próximo miércoles con la parte 2 y el inicio de la última parte de este estudio.
Cuenten otros, hermano. Cuenten otros que están estudiando, o quizás hayan parejas que necesitan entrar a la clase y les encante seguir con segunda de Pedro. Pues cuéntenles a otros. En su iglesia local, su pastor mismo. Si usted no es el pastor, quizás su pastor mismo puede estar interesado. Y quizás no sepa la Biblia, sabe de cosas de legalismo, pero no la Biblia en estos temas. Así que cuéntenles a otros, hermanos, en 8 días nos encontramos otra vez. Hermano Walter, no sé si no hay preguntas. ¿Puede orar, hermano Walter, gracias a los comentarios que han hecho? Sí, No hay hermano, con preguntas, gusto. oramos. ¿Ok? Solo mencionar brevemente antes de orar, hermano, Sí, que sí. nosotros en la iglesia local, bueno, están unos hermanos también, a la juventud le estamos enseñando aspectos del matrimonio, ¿no? Y algunos pueden decir, bueno, pues ellos no están casados, ¿no? Pero creo que al final, hermano, como ya se ha mencionado, es a lo que los jóvenes de alguna forma deben apuntarle, ¿no? Porque el Correcto. matrimonio es algo que Dios ha instituido y hemos comprendido bastante ahora en esta Muy bien, hermano. enseñanza, ¿no? Vamos a Claro que orar, sí. hermano, y nos vemos si Claro Dios que lo sí. permite el próximo miércoles. Ok, Oramos, hermano. excelente, hermano. Dios, le damos gracias porque usted nos ha permitido una vez más estar en este medio virtual, Señor, para seguir comprendiendo, estudiando, Señor, recordando muchas verdades bíblicas, aspectos, Señor, acerca de los falsos maestros, Señor, que nos enseñaba nuestro pastor John, también, Señor, ahora aspectos del matrimonio, Señor, y del divorcio, sobre todo, Sí, los ha señor. enseñado. Sí. Gracias, Señor, porque ayúdanos a comprender las verdades y así mismo, Señor, poderlas transmitir, Señor, independientemente el privilegio o el servicio que mis hermanos brinden dentro de las congregaciones, que podamos, Señor, ser de instrumentos para transmitir esta enseñanza, Señor, y poder compartir y expandir, Señor, la verdad de su palabra. Bendiga también a mi hermano Milton, Señor, y bendiga a todos los que indirectamente, Señor, patrocinan o participan en este instituto bíblico de la gracia, Señor, que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad y permite, Señor, que la próxima semana podamos continuar con estos interesantes estudios de su palabra. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos.